Buenos días nuevamente a quienes ya nos saludamos. El Señor nos dé entendimiento en esta mañana para su palabra. Y miren, vamos a concluir hoy con el tema de la importancia de la madurez espiritual, que es, entre otros motivos por los que Dios instituyó una iglesia que se congrega y donde se predica la palabra de Dios, es que obtengamos, que crezcamos, que maduremos espiritualmente. Y en 8 días, si Dios no pone otra enseñanza, veremos lo contrario, el peligro de la anemia espiritual. Porque hay cristianos anémicos espiritualmente y es peligrosísimo. Pero hoy vamos a terminar pues el tema de la importancia de la madurez espiritual. Ya vimos a la luz de la palabra de Dios en Efesios 4:11, que fue Cristo mismo el que constituyó apóstoles y profetas, que dice Efesios 2:20, que si bien esos ministerios ya no están vigentes, pues ahora ellos son el fundamento sobre el que se edifica la iglesia. También vimos en Efesios 4:11 que están los evangelistas, ¿verdad? Lo que hoy llamamos misioneros, que llevan el mensaje de salvación donde quiera que van, pero también vimos que a la luz de la palabra de Dios, todos como cristianos debemos, Marcos 16:15, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero finalmente Cristo constituyó pastores, maestros, que tienen una responsabilidad fundamental, Hechos 20:28, que es apacentar la iglesia del Señor. Y ya estudiamos esa palabra, apacentar, alimentar, nutrir. Y el alimento que debemos traerles es la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, Efesios 4:12 ya lo vimos y estudiamos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En resumen, esto que leímos del 12 al 15, eso es madurar, eso es crecer espiritualmente. Es importantísimo que crezcamos y maduremos espiritualmente. Por eso la Biblia llama en Hebreos 10:25 a no dejar de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dejan de congregarse, tienen pretextos 1000 para no congregarse, pero la palabra de Dios nos exhorta a que nos congreguemos, porque a través de las enseñanzas de la palabra de Dios nos alimentaremos, creceremos, maduraremos. Porque si no crecemos espiritualmente, si no maduramos espiritualmente, nos vamos a quedar como niños espirituales, inmaduros, carnales, que no disciernen lo bueno de lo malo, inmaduros que toman decisiones incorrectas, 2, 3, 5 años en Cristo y no saben qué hacer con su vida porque están inmaduros por falta de la palabra, por falta de la enseñanza de la palabra. Ahora, sabemos que no todo se debe quedar en enseñanza, porque si bien debemos enseñar la sana doctrina, el cristiano debe tener la disposición de obedecer lo que aprende. Por eso dice Santiago 1:22. La palabra de Dios es muy clara cuando dice, pero sed ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Una persona que solo oye la palabra
y no la hace, se está engañando a sí mismo. Si yo como esposo escucho de la palabra de Dios que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, que debo tratarla como a vaso frágil, y no lo hago, ¿me estoy qué? Engañando a mí mismo. O si una mujer como esposa escucha de la palabra que debe sujetarse al marido como al Señor y no lo hace, se está engañando. Y así cualquier verdad de la palabra de Dios, si yo la oigo y no la obedezco, me estoy engañando, no crezco, no maduro, y por eso muchos siguen como niños espirituales. Justamente por eso Pablo tuvo que hablarles así a los corintios en 1 Corintios 3:1, cuando les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a qué, como a espirituales, o sea, como a gente madura en Cristo, sino como a carnales, como a niños en Cristo, es decir, inmaduros. Veamos que la madurez nos la da la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso los corintios eran un desastre, hasta con los dones eran inmaduros, tanto que en 1 Corintios 14:20 tuvo que decirles por el desorden que tenían hasta el uso del don de lenguas. Les dijo: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, ¿qué nos hace crecer y madurar? La enseñanza de la palabra de Dios, por supuesto, la disposición a obedecerla, para que crezcamos, maduremos, para que vayamos teniendo discernimiento, entendimiento, sabiduría en las diferentes decisiones que tenemos que tomar. Pero la Biblia es muy clara cuando dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo debe morar en nosotros como abundantemente. Abundantemente. Si lo que abunda en tu vida es el cine, es la televisión, es el Facebook, de eso estás llenando tu vida. Lo que debe abundar es la palabra de Dios, que meditas cada día, que vienes a la palabra, que pasas tiempo abundante en la palabra cada día, que te congregas, que vas al estudio bíblico. Si en tu iglesia hay estudio bíblico, ve a los estudios bíblicos, porque eso nos hace crecer y madurar. La palabra de Cristo debe morar abundantemente. Entonces empezamos a crecer. Entonces empezamos a madurar, entonces empezamos a discernir quiénes son los falsos maestros. Ya no me engaña cualquier luna, cualquier Maldonado, porque la palabra de Dios me da el discernimiento. Vengo a la palabra y la entiendo. Y si alguien por ahí la tergiversa, como por ejemplo, miren, Hebreos 4:16. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:16. Dice, ¿cómo debemos acercarnos a Dios cuando tenemos una necesidad? ¿Cuántos tienen una necesidad hoy? De algún tipo la tenemos. Bueno, dice aquí: acerquémonos pues, ¿cómo? Con un billetito de $1,000. A ver, le voy a mandar al canal para que oren, para que Dios me ayude. No, dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente. Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, para la ayuda, el socorro que viene de Dios. Pero hoy hay gente que no es madura en Cristo, que oye que una persona les dice: mira, manda dinero al canal, pacta con Dios para que Dios te ayude, cuando la Biblia dice que me puedo acercar ¿cómo? Confiadamente. No mandándole un billetito al canal. La palabra confiadamente, parresía en el griego, significa con franqueza, con confianza. Pero ¿quiénes son engañados de que si tú mandas dinero, el ministro va a orar por ti y entonces Dios va a abrir la puerta de los cielos? ¿Quiénes caen en esos engaños? Los inmaduros espiritualmente. Como esa persona que estaba endeudada y llegó y comentaba y me dijo: ya pacté por mi deuda. Entonces yo pensé que había firmado un convenio con el banco.
¿no? Pues ya pacté, pues a lo mejor llegó a un acuerdo, va a hacer pagos, porque los bancos dan esas opciones, ¿no? No, dice, pacté con Dios. Envié dinero al canal cristiano, que de cristiano no tiene nada, y el mismísimo ungido de Dios va a orar por mí para que mi deuda sea cancelada. Le digo, ¿sabes qué? Quedaste más endeudado ya. Porque en lugar de haber hecho un abonito más a tu deuda, se lo mandaste al otro para que estrene el nuevo jet. Porque eso es lo que está pasando. Pero insisto, esto es inmadurez espiritual por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Gente que dice, ya pacté por la salvación de mis hijos. ¿Cómo que ya pacté? Ora por tus hijos, compárteles la palabra, y si hay dinero ellos se arrepienten y creen serán salvos, pero no por hacer un pacto. O ya pacté por un trabajo. Gente que no tiene trabajo, tiene poco dinero y encima mandan el dinero o al ministerio o a no sé dónde para que oren por él. Cuando dice la Biblia que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un cristiano maduro sabe que tiene acceso a la presencia de Dios cuando él dobla sus rodillas y en el nombre de Jesús trae sus necesidades. Amén. Pero pues hay gente inmadura, niños espirituales y vivillos desde chiquillos que se aprovechan de la inmadurez de esos niños espirituales. Por eso es importante crecer, madurar, entre otras cosas. Leíamos en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, gente que anda de un lugar a otro, de iglesia en iglesia. Es que ahora hay una nueva enseñanza y ahí van, y es que hay un nuevo ministro y dicen que es poderoso y ahí van para allá. Dios no quiere que andemos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Pero tenemos por eso, mis hermanos, que ser diligentes en el estudio de la palabra, perseverantes en el estudio, en la meditación personal de la palabra. Eso es lo que nos manda Dios, porque la palabra de Dios me va a alimentar, me va a nutrir, voy a estar fuerte espiritualmente. Y por eso, y ahí nos quedamos, comenzamos a ver las duras palabras que el autor de los Hebreos les dijo en su carta de Hebreos capítulo 5 versículo 11. Fíjense, vamos a abundar en ello esta mañana. Aquí el autor a los Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hay muchas cosas en la Biblia difíciles de explicar, pero más aún dice aquí, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cómo se habían hecho estos hebreos? Tardos para oír. ¿Se acuerdan qué significa la palabra tardos? Nosros en el griego, perezoso, holgazán, tonto. Podríamos leerlo así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto son unos holgazanes y unos perezosos en la palabra de Dios. Qué duras palabras, pero esa era una realidad. Era una realidad, por eso no entendían, no maduraban, porque eran flojos, holgazanes en alimentarse en la palabra de Dios, en venir a la palabra de Dios. Cristianos que no escudriñan la palabra de Dios, que dicen que no tienen tiempo, que dicen que no les da tiempo, que mucho trabajo, que los hijos, que la escuela, que el negocio, que para todo tenemos tiempo, pero para aquello que nos alimenta, que nos da sabiduría, que nos da dirección, no tenemos tiempo. Cristianos que tienen tiempo para verse un partido de fútbol, para ir al cine, para perder el tiempo en el Facebook, y no tienen tiempo para la palabra de Dios. Y este autor a los hebreos les dice, ustedes son unos holgazanes en el estudio de la palabra, son unos perezosos. Si hoy un pastor les habla así a alguna congregación, a lo mejor lo corren, porque hoy muchos pastores son empleados de su congregación. Entonces, no, para que me hable así, vamos a correrlo, ¿no?
Pero eso les servía más que les dijera holgazanes en la palabra, a que les dijera que son unos campeones, que no se preocupen, que son hijos del rey y que Dios les va a prosperar. Eso no les sirve, sirve la palabra de Dios que exhorta. ¿Y saben qué? Justamente los hebreos tenían ese problema de no congregarse. Porque es a los hebreos que les dice en Hebreos 10:25, ¿qué? ¿Qué les dice? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. O sea que además de holgazanes en la palabra, no se congregaban. Fíjense qué tremendo. Y cómo van a crecer, cómo van a madurar, cómo van a tomar decisiones sabias en su matrimonio, en su trabajo, en su escuela, con sus hijos. ¿Cómo si no pasan tiempo en la palabra de Dios? ¿Cómo van a entender las verdades de la palabra? Hay cristianos que pasan los años y no entienden la palabra. No entienden. Y en la palabra de Dios hay algunas cosas más difíciles que entender de otras. Así lo dijo el apóstol Pedro, fíjense, 2 de Pedro 3:16, hablando de Pablo. Fíjense lo que dice, de las enseñanzas de Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales, ¿qué dice? Hay algunas difíciles de entender. ¿Cuántos les ha pasado que lees un pasaje y gloria a Dios y lo entiendes y de repente lees otro y qué significa? Hay cosas difíciles de entender. Ahora, el problema no es que haya cosas difíciles de entender, el problema viene a continuación. Cosas difíciles de entender, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El problema no es que hay cosas difíciles de entender en la Biblia, el problema es que hay indoctos. ¿Qué es un indocto? La palabra que se utiliza ahí, amatzés, significa ignorante por voluntad propia. Es una persona que no quiere leer, no estudia, no escudriña y de repente lee un texto y no entiende. Pero además dice que no solo que son indoctos, sino que también son ¿qué? Inconstantes. ¿Cuántos dicen a principio de año? Mucha gente a principio de año se hace propósito. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí en la mañanita me voy a levantar. No llegan ni al 4 de enero, ya no lo hicieron. Son inconstantes. Vienen un domingo sí, dos no, otro sí, otro no. Entonces son indoctos, son inconstantes. ¿Y qué hacen con la palabra de Dios? La tuercen. ¿Ya vieron? O sea, no solo no la entienden, no solo son tardos para oír, holgazanes, no solo no se congregan, sino que además tuercen la palabra de Dios. Y encima, si el que es indocto inconstante quiere enseñar a otro, pues lo va a llevar a la perdición también. Porque miren lo siguiente, porque a lo mejor hay gente que es indocta, que es inconstante, y de repente se le ocurre enseñar a otro. ¿Qué le va a enseñar? Aunque lo haga de buena voluntad, miren lo siguiente, a la luz de estos pasajes, tan peligroso es el falso profeta que con dolo, mala fe, por dinero, engaña y tuerce las escrituras, como el hermanito indocto e inconstante, que aunque sea de buena fe, que quiere enseñar a otros, pero si tuerce la palabra de Dios por indocto e inconstante, es igual de peligroso que el falso profeta. Igualito, porque a final de cuentas presenta la palabra de Dios torcida. Entonces, aléjense de cualquiera, del indocto e inconstante o del falso profeta del canal de enlace. De cualquiera de esos, aléjense, son un peligro, porque tuercen la escritura. Tuercen la palabra de Dios. Entonces, regresando pues aquí a Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho holgazanes, flojos para oír la palabra de Dios. Holgazanes, ¿no? Ir a un estudio bíblico les pesa, ¿no? Es que ir al estudio bíblico, no, mejor me quedo en casita, a ver si ya Luis Miguel encontró a su mamá. Porque ahora resulta que ese es el problema de México. El otro día leí ahí que decían que México tiene muchos problemas, entre otros que Luis Miguel no ha encontrado a su mamá.
Y saben más de eso que de la palabra de Dios y nos reímos, pero yo conozco cristianos que saben más de la última película del cine, saben más de la serie de Netflix, saben más de tantas cosas. ¿Y de la palabra? ¿Y de la palabra? ¿No? Y no se congregan y cuando vienen llegan tarde o se duermen o están con el celular y siempre inmaduros y siempre como niños espirituales. Una vez un hermano contaba que estaba en la reunión de la iglesia y estaba exhortándoles con la palabra de Dios. Y de repente se paró un hermano y se fue. Pero a la salida, ellos tienen en su iglesia como pues Omar ahí que a la salida les saluda, les da la bienvenida. Y le preguntó, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué se va? No, dice, yo no vengo aquí a que me hablen así, ¿eh? Yo tengo 20 años en Cristo y yo no estoy acostumbrado a que me hablen fuerte. Me voy a otro lugar donde me hablen, donde me respeten. 20 años en Cristo y no aguantó una exhortación bíblica de la palabra de Dios y se fue. Y así hay gente que anda de iglesia en iglesia porque cuando se les exhorta se van. Decía un siervo de Dios de la Edad Media, ahorita se me fue su nombre, pero decía una verdad que realmente está en la Biblia, pero él decía: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. El que te ama te va a decir la verdad y a veces hiere que te digan eres un flojo, un holgazán. Pero dice la palabra de Dios, importunos los besos del que aborrece. Aunque te quiera halagar, aunque te quiera decir que eres un campeón, eso te va a dañar a que te digan la verdad, aunque duela. Entonces, por eso el Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pero miren lo que viene a continuación, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vean lo siguiente, mis hermanos. El autor a los Hebreos, sabiendo que tenían ya tiempo en Cristo, seguramente 2, 3, 4 años, dice, porque debiendo ser ya, ¿qué? Maestros después de tanto tiempo. La palabra de Dios, lo que el autor está diciendo aquí, es que nosotros como cristianos debe llegar un momento de madurez espiritual, 2, 3, 4 años, que ya debiéramos estar enseñando a otros. No estoy hablando de evangelizar. Evangelizar desde el día que nos convertimos debemos anunciar el mensaje del evangelio. Hablo de enseñanza, de hacer discípulos. Debiéramos estar enseñándoles a otros la palabra de Dios. Quizá le compartiste al vecino y le dices, a ver vecino, y el vecino como que el Espíritu Santo le está convenciendo de su pecado. Vecino, lo invito, ¿qué le parece los miércoles a las 5 de la tarde? Tengo un espacio, quiero enseñarle unas cosas de la palabra de Dios. Debiéramos ser ya maestros, debiéramos estar enseñándole. ¿Cuántos aquí tienen más de 3 años en Cristo? A ver, nada más su mano. ¿Cuántos de aquí están enseñándoles a otros la palabra de Dios? Porque debiéramos estar haciéndolo. Ahí está la palabra de Dios, debiéramos ser maestros, es decir, debiéramos estar enseñando a otros lo que hemos aprendido. Quizás a tu jefe que le compartiste del evangelio, al vecino, al compañero de escuela, a tu familiar. Conozco un joven que en su escuela hacían un grupo entre semana con otros jóvenes en el receso y les enseñaba la palabra de Dios. No hay pretexto, es que no tengo tiempo, estaba en la universidad y se juntaba y juntó un grupito de 6, 7 compañeros y les enseñaba la palabra de Dios porque deberíamos estar ya enseñando a otros. No se trata nada más de tener conocimiento y miren cuánto sé. No, hay que aprender la palabra, hay que obedecerla, pero hay que enseñarla. Debiéramos ser ya maestros, dice la palabra de Dios. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios del conocimiento que hemos estado teniendo de la palabra? Uy, Señor,
me las sé de todas, pregúntame. Y el Señor te va a decir, ¿y enseñaste a otros? Porque deberías ser ya maestro después de tanto tiempo. Eso está diciendo la palabra de Dios, pero estos además, fíjense, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, no solo no estaban enseñando a otros, sino que tenían necesidad que se les volviera a enseñar los fundamentos del evangelio. Cristianos después de 6, 7 años, pastor, entonces la salvación no es por obras. Después de tantos años con preguntas tan fundamentales, pastor, entonces ¿pasará algo malo si me caso con un inconverso? Después de tanto tiempo necesitan, a ver, mira hermano, 2 Corintios 6:14, oiga pastor, ¿y no será que mi abuelita es muy buena? Sí tiene sus ídolos, pero ¿no será que se va a salvar? A ver hermano, vamos a los rudimentos de la fe. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras. Entonces, fíjense, holgazanes en la palabra, no se congregaban, no estaban enseñando a otros, sino que además necesitaban otra vez que se les enseñaran los principios, los fundamentos después de tanto tiempo. Y dice ahí, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sabemos que en la Biblia hay enseñanza, ¿verdad? Que es lechita, que se le enseña al recién convertido. A ver, vamos a ver el Evangelio de Juan. A ver, vamos a ver las verdades fundamentales, el amor de Dios, la gracia, la fe. Pero llega un momento que también necesitamos alimento sólido. Y Pablo pone un ejemplo natural. O sea, un niño cuando nace, pues le da leche. ¿Cuánto tiempo se le da leche a los bebés? 6 meses mínimo, ¿no? Hay quien le da 2, no, pero ya a los 6 ya puede probar papillita, ¿no? Ya le empiezan a dar, no voy a decir marcas, pero su alimento, no, mejor prepárenlo, la manzana picadita, qué sé yo. Pero imagínate que el niño tiene 6 años y pura lechita. ¿Podrá vivir bien así un niño? Espiritualmente es lo mismo. A ver, hermanos, después de 10 años, a ver, miren, la salvación es por obra, no es por obras. A ver, miren, pura lechita, no, dice aquí la palabra de Dios. Ustedes necesitan otro alimento sólido, ya que veamos otras verdades de la palabra de Dios, porque dice el versículo 13, que todo aquel que participa de la leche, es decir, de enseñanzas fundamentales básicas, que sí hay que tenerlas, pero en su momento, cuando recién nos convertimos, todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es niño, inmaduro, no ha crecido, aunque tenga 20 años en Cristo. Si sigue teniendo necesidad de su lechita, es un niño espiritual. Esta palabra niño, inexperto, es la palabra griega aperios y significa ignorante de la palabra de Dios. Que no sabe entender y aplicar la palabra de Dios y después de años son inexpertos, dice aquí, en la palabra de justicia. No conocen de la palabra, tienen años y no conocen de la palabra de Dios porque han sido enseñados pura lechita, porque son holgazanes, porque no se congregan, por los motivos que vimos aquí, y por lo tanto no crecen, no maduran para servir a un Dios santo, para alabar a un Dios santo, para crecer, madurar en su vida cristiana, como esposos, como padres, como hijos, como esposa, para tomar decisiones correctas en su vida, porque son niños y son niños espirituales. Y no entienden otras verdades de la palabra de Dios y no están listos para enseñarle a otros cuando deberíamos ser ya ¿qué? Maestros. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice a continuación, y estar siempre preparados. ¿Estar qué? Siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados, que tu vecino llega, a ver, vecinito, que tú eres cristiano, sí. ¿Y por qué? A ver, explícame. Pues no sé, vamos a preguntarle al pastor. No, debemos estar preparados. Viene el compañero, el vecino, el amigo, quien sea, y tú estás preparado. Mira, la Biblia dice. Mira, la Biblia dice. O sea, cristianos de 10, 15 años que vienen y les preguntan, te voy a llevar con mi pastor. O sea, pueden llevarlo con su pastor, no hay problema, pero ya debiéramos estar preparados para presentar defensa, para hablar del evangelio, para compartir nuestra fe, pero muchos cristianos son inmaduros. Es más, les preguntan y en lugar de presentar defensa, hasta los confunden. Hay pastores que me dijo un vecino que hay un evangelio que de Judas, ¿será cierto? En lugar de que tú le presentes, mira, la Biblia es la palabra de Dios, y de Génesis, Apocalipsis y el canon bíblico, y le explicas y le comentas esas verdades fundamentales, a veces los inconversos los confunden a ellos. Por eso tenemos que ser perseverantes en la palabra. Por eso tenemos que venir a la palabra, crecer, madurar. Porque dice Efesios 5:13 que el que participa de la leche es inexperto en la palabra, porque es niño. Y finalmente dice el versículo 14, pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez. Alimento sólido, carnita espiritual, es un lenguaje metafórico, ¿verdad? Es carnita espiritual. A ver, hermanos, vamos a ver estas otras verdades de la palabra. Hay alimento que nos hace crecer, que necesitamos para madurar, para ser ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, dice la palabra de Dios. Vean lo que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y fíjense quiénes han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del mal, del bien y del mal. Fíjense, esto es bien interesante. Dice que por el uso, o sea, cuando yo crezco en la palabra, vengo a la palabra, aplico la palabra, enseño la palabra, estoy haciendo uso, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y por el uso tenemos los sentidos ejercitados. Miren, ¿a qué sentidos se refiere? ¿Físicos o espirituales? Espirituales. Pero toma una enseñanza de algo físico para enseñarnos una verdad espiritual. Por ejemplo, vamos a hablar de los sentidos físicos que tenemos, los 5 sentidos. ¿Cuáles son? El tacto, ¿cuál? El olfato, la vista, el gusto y el oído. Son 4. Bueno, 5. Bueno, fíjense, conozco una persona ciega, es decir, le falla el sentido de la vista, pero se le agudizó por el uso el sentido del oído. Y puedes estar aquí hablando bien quedito y dices, ya te oí. ¿Por qué creen? Porque usa mucho su sentido del oído, se le agudizó. Si queremos tener los sentidos espirituales bien agudizados, bien ejercitados, necesitamos usarlos. Necesitamos usarlos, y eso viene a través de venir a la palabra, de oírla, de obedecerla, de aplicarla. Ahí es cuando ejercitamos nuestros sentidos espirituales. Vengo a la palabra, medito, oro, la aplico, la enseño, y entonces mis sentidos espirituales se van ejercitando. Es como el que va a hacer ejercicio. Dicen por ahí que todos tenemos abdominal de cuadritos, pero está adentro, ¿no? Nada más que a veces está cubiertito, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que se noten? Pues hay que ejercitarse. Bueno, así como algunos se ejercitan, para algunos se vuelve una obsesión, pero no. Así como algunos se ejercitan para tener músculos, para tener salud, para correr, para tener buena condición, necesitamos ejercitarnos en la palabra, en la obediencia, en la enseñanza. Pablo le decía a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, le decía, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, ¿qué dice? Para la piedad. Es decir, ejercitarme en la piedad es
oír la palabra de Dios, obedecerla, aplicarla en mi vida y enseñarla. Cuando yo hago eso, crezco maduro y me estoy ejercitando en la piedad, y entonces mis sentidos espirituales están bien sensibles. Discierno, sé cuando algo está mal, sé cuando algo está bien, porque tenemos, dice Efesios 5:14, que tener ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos espirituales. Sentidos espirituales. El cristiano no se guía por la carne, sino por el espíritu. Y esos sentidos espirituales tienen que estar agudos. Jesucristo varias veces dijo a sus oyentes, como en Lucas 8:8, el que tiene oídos para oír, ¿qué decía Cristo? Oiga. ¿A qué oídos se refiere? Porque los que estaban tenían oídos y oían. A los oídos espirituales. ¿Cómo se agudizan mis sentidos espirituales, mis oídos espirituales? Para los que por el uso, los que venimos a la palabra, la obedecemos, la aplicamos en nuestra vida y la enseñamos. Cuando una persona vive así, es una persona madura que discierne el bien y el mal, está muy presto. Por eso dice, pero el alimento, Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando algo anda mal, rápidamente, como estás ejercitado en el discernimiento, dices, esto está mal. A ver, esta decisión que queremos tomar no es correcta. A ver, esposa, ven para acá. Yo estoy orando y veo que esto que vamos a decisión está equivocada. ¿Qué nos da ese discernimiento? El uso, el oír la palabra, el obedecerla, el aplicarla, el enseñarla. Porque el cristiano discierne las cosas espirituales. ¿Se acuerdan que dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El inconverso, el que no conoce a Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero justamente por falta de madurez espiritual, hay cristianos que se comportan como hombres naturales. Pablo se los dijo a los corintios, acuérdense 1 Corintios 3:3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales, y andáis como ¿qué? Como hombres ¿qué? Naturales, inconversos. No disciernen, no crecen, son niños espirituales, les falta alimento sólido, les falta ejercitarse en la piedad, venir a la palabra, obedecerla, meditarla, aplicarla en su vida y enseñarla. El cristiano madura cuando oye la palabra, cuando la obedece, cuando la aplica en su vida y cuando la enseñamos. Por eso dice Pablo, ya deberían muchos de ustedes ser maestros. Entonces, necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales para discernir lo que está correcto, lo que está mal, para ver las cosas como Dios las ve, discernir. Miren, ¿se acuerdan ese pasaje donde Eliseo iba a enfrentar una batalla, una guerra física literal? Pero sucede que el ejército contra el que se iban a enfrentar era mayor en número. O sea, el ejército enemigo era mayor en número al ejército de Eliseo. Y miren lo que pasa en Segunda de Reyes 6:15. Lo que pasó primero con el siervo de Eliseo, no con Eliseo. Fíjense lo que dice. Y se levantó de mañana el siervo de Eliseo, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Quiero que imaginen la escena. El siervo dice, estamos rodeados, son más los enemigos que nosotros, ¿qué vamos a hacer? En pocas palabras, ya nos van a dar en la torre. Ellos son más. Pero este siervo de Eliseo se puso a ver con los ojos físicos.
Porque vean lo que le dice Eliseo a su siervo, versículo 16. Le dijo, fíjense qué hermoso pasaje, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Uno le hubiera dicho, a ver, Eliseo, pues ¿qué no sabes contar? Pero ¿qué estaba viendo Eliseo? Que Dios estaba con ellos. Eliseo estaba comprendiendo la verdad que hoy tenemos en 1 Juan 4:4, que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y entonces tú tienes un problema, una dificultad, así como Eliseo, que dices, viene todo el ejército contra mí, pero si tú sabes que Dios está contigo, ¿por qué tener miedo? Pero como muchos cristianos son carnales, tienen miedo. Se les olvida que Mateo 28:20 Cristo dijo que estaría con nosotros ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días. Cuando estás pasando esa necesidad, está contigo. Cuando estás en una dificultad económica, está contigo. Cuando estás en una enfermedad, está contigo. Cuando tienes un problema familiar, está contigo. Y si Él está conmigo, ¿a qué le tengo miedo? Por eso Eliseo le dice a su siervo, hey, más son los que están con nosotros, pero él no se refería físicamente. Él sabía que si Dios que mora en nosotros, ¿quién contra nosotros? Él sabía, por ejemplo, vean Jeremías 20:11, qué precioso pasaje. Vean lo que decía el profeta, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová está contigo como ¿qué? Como poderoso gigante. Hermano, es que tengo este problema, no sabe, el trabajo, la enfermedad, el amigo, el problema económico. Dios está contigo, pero eso tenemos que verlo con los ojos espirituales. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Cuándo nos va a desamparar? Nunca. ¿Cuándo nos va a dejar? Nunca. Él está con nosotros como poderoso gigante, pero cuando andamos más en la carne, cuando andamos inmaduros, se nos olvidan esas verdades espirituales. Tengo miedo y la inseguridad y qué va a pasar en el país y qué esto y el otro, cristianos miedosos. Mis hermanos, lo peor entre comillas que nos puede pasar en esta vida es que nos maten. Y para el cristiano, Filipenses 1:21, ¿qué? Vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué son frases motivadoras nada más? Para muchos creen que sí, pero no, el cristiano sabe si vivo es para Cristo y si muero es ganancia. Porque sé que Dios está conmigo y si Él quiere que ahorita me muera y ya fue el último de mis días, pues gloria a Dios, ahí se mueran ustedes porque yo me iré a la presencia de Dios. Hay que les toque sus batallas y sus luchas. Pero hay cristianos temerosos porque viven con la vista física y no con la espiritual. Por eso en 2 Reyes 6:16, repito, Eliseo le dijo, no tengas miedo. Y es lo que Dios te dice esta mañana, no tengas miedo. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo estaba viendo con los ojos espirituales. Incluso oró por él. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué estaba ciego? No. ¿Cuáles ojos? Espirituales. Que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y hoy sabemos que Cristo mora en nosotros, que Él es el que nos guarda, que Él es Jehová, es nuestro defensor. ¿Qué miedo tenemos en este mundo? No debemos tener miedo, pero si empezamos a andar por la vista humana y no por fe, porque dice 2 Corintios 5,
7, que nosotros andamos por fe, no por vista, no por vista. Cristo le dijo a Tomás en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es fe. La fe equivale a nuestra vista física en el sentido espiritual. Por fe creemos estas verdades. Si Dios dice que está conmigo, está conmigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice 2 Corintios 4:18 que no miremos nosotros las cosas que se ven, el problema, la dificultad, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi mirada en las cosas de arriba, camino por fe, no por vista. Dificultades, sí vamos a pasar, sí. Bendiciones, muchas tenemos, claro que también. Pero por eso necesitamos crecer, madurar para ejercitar los sentidos espirituales. Por eso dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando maduramos comienzas a discernir lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Qué no es de Dios? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué hacer con mi hijo que está desobediente? ¿Qué hacer con mi matrimonio que está en dificultad? ¿Qué hacer en mi trabajo? Esa sabiduría, ese discernimiento lo da la madurez espiritual a través del conocimiento, la obediencia y la aplicación de la palabra en nuestra vida. Amén. Esa es la verdad bíblica. Por eso es importante congregarnos. Por eso es importante que la palabra de Cristo more abundantemente. Por eso es importante que cada día vengamos a la palabra de Dios y la estudiemos y la meditemos. Porque miren, 3 reflexiones rápidas. Para madurar en Cristo no hay métodos instantáneos. No hay métodos. Oiga, pastor, deme un tip para madurar así, pero bien maduro en Cristo. Es de todos los días la palabra. Pero hoy, así como en el mundo los cristianos quieren todo rápido. Entonces cuando te anuncian, congreso, va a venir el superungido de Dios y en 3 días con la superunción que traes tú vas a salir victorioso y poderoso. Y quieren en 3 días obtener madurez para tener una familia victoriosa, la cual destrozaron por inmaduros, por estar apartados de Dios, y creen que porque los toque el superungido de Dios, no, ya están maduros. No, esto es de todos los días. La madurez requiere tiempo en la palabra de Dios, tiempo con el Señor, tiempo en comunión con Dios cada día, y vamos madurando y vamos madurando. No hay métodos rápidos. Si alguien te dice que te tengo el método rápido, te está engañando, como los de la televisión cuando venden aparato de ejercicio. Con 3 minutos diarios, en 5 días vas a tener el cuerpo y te ponen ahí un cuate que tardó yo creo que 20 años en tener ese cuerpo. Pero la gente va y lo compra porque ¿saben cuánto cuesta un anuncio de esos en la televisión? ¿Por qué creen que esas empresas tienen para pagar esos anuncios? Porque hay mucha gente, escuchen, que por floja, holgazana, dice, no, en lugar de hacer mi media hora de caminar, de correr, lo que pueda según tu salud física, la caminata es muy buena, caminar media hora, pero en lugar de eso le creen al aparatito que con 3 minutos, o ese que te pones acostadito en tu cama y vibra, y no, hombre, ya voy a tener el abdomen de lavadero como el del pastor. Y no, requiere ejercicio, requiere correr, requiere... Pero tómate esta pastilla, y venden pastillas en internet y en el Facebook. Esta pastilla vas a tener en el cuerpo de quién sabe quién, y la gente va y lo compra porque no sabe que para tener un cuerpo saludable, que eso es lo que debemos buscar, la salud del cuerpo, no la vanidad, pero para tener un cuerpo saludable hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio y hay que dormir bien, básicamente. Y con una vida espiritual sana, entonces también cuidarás este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. No hay métodos instantáneos. Lo mismo para la madurez espiritual. No es que a mí me dijeron que viene un ungido, que si lo toco, miren, decía un falso profeta que fue a ver a otro falso profeta. Ellos no creen que son falsos profetas, pero decía un falso profeta que se llama Dante Gebel,
que un día invitaron a otro falso profeta, super ungido, y que él dijo, él así lo narra: si logro que el ungido de Dios me toque, mi ministerio va a ser poderoso. Y entonces dice que se quiso hacer al superungido de Dios. Pero normalmente esos superungidos de Dios tienen alrededor de ellos unos sugieres, que en realidad parecen guardaespaldas. ¿Los han visto? Son intocables los superungidos, ¿no? Les ponen sus guardaespaldas. Entonces dice que como pudo pasó entre la gente porque decía, yo quiero que me toque el superungido de Dios porque yo quiero un ministerio superungido. Y dice que llegó y ya se topó con un cuate así grandote. Y dijo, ¿a dónde vas? Es que quiero ir con el ungido de Dios. No pasas, no paso. Y dice que lo aventó y pasó y el ungido lo tocó y ahora es un superungido él también. Pues yo creo que desde ahí se desvió más. No hay métodos de ese tipo. ¿Quieres ser maduro? Ven todos los días a la palabra, en oración, en comunión con el Señor. Todos los días, y Señor, y este día fallé en esto, pequé, perdóname. Este día no pude controlar mi carácter, Señor, perdóname. Necesito que tú, que eres el poderoso, obres en mi vida. Aquí estoy dispuesto, haz de mí lo que tú quieras. Y vienes a la palabra y meditas y vas a ver cómo al cabo de las semanas, los meses, la gente te va a ver, eres otro, porque Él comienza a hacer su obra en ti. Porque Él comienza a formar a Cristo en ti, porque eso es lo que Él quiere. Hacer una copia de Cristo en nosotros, lo hemos estudiado. Entonces, no hay métodos cortos. ¿Quieres madurar? Todos los días la palabra, ven al estudio bíblico, congrégate, porque ya vimos que por eso Dios diseñó, Cristo diseñó una iglesia donde constituyó los apóstoles, los profetas, los evangelistas, el pastor maestro, para que nos enseñen la palabra de Dios. Pero se requiere tiempo. Recortemos tiempo a cosas innecesarias. Si hay que trabajar, y a lo mejor tienes un trabajo de 8 o 9 horas, hay que trabajar, hay que esforzarse, pero dale un tiempo importante de tu día a Dios y a la palabra, por supuesto. En segundo lugar, no solamente necesitamos pasar tiempo con el Señor y su palabra, sino que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, de la sana doctrina en abundancia. Colosenses, vuelvo a repetir, Colosenses 3:16, que dice que la palabra de Cristo more abundantemente. Ven a la palabra, ven al estudio bíblico, no dejes de congregarte, porque si cuando vienes te duermes, si cuando vienes estás en el celular, o luego yo he visto aquí que hay quien viene y todo el tiempo se la pasa en el baño. A lo mejor en una de esas sí tiene un problema estomacal y es válido. O sea, sí, pero dices, no estuviste en el servicio. O sea, sí vino, pero no vino. No, necesitamos estar, alabar a Dios, venir a la palabra para madurar. Se requiere tiempo, pasar tiempo en la palabra de Dios y se requiere de experiencia espiritual, es decir, de aplicar las verdades que aprendo. Porque dice ahí Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso. O sea, cuando yo aprendo la palabra de Dios, tengo que usarla, es decir, tengo que vivirla y tengo que aplicarla. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vienes un día y a lo mejor predicamos de Colosenses 3:13, que Colosenses 3:13 dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y entonces vienes y oyes esta verdad. ¿Cómo voy a ejercitar mis sentidos por el uso? ¿Cómo voy a madurar? Bueno, quizás tienes un vecino que todos los días te saca la lengua, que te ponchó las llantas, que te dice groserías, que te insulta. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Y vas a madurar. A lo mejor a las primeras es difícil. Ay, Señor, tengo que perdonar a este vecino que siempre me saca la lengua, Señor. Perdónalo. Y cuando tú decides, porque es un mandato, quiero que noten, dice, de la manera que Cristo perdonó, así también háganlo vosotros. Es un mandato, perdonar es una decisión. Necesitamos perdonar. Hay personas que tienen 20
años, 30 años que no perdonan al tío que una vez los transó con una deuda, o al papá que los trató mal de niños, o al esposo que hace 15 años les faltó el respeto, y es la fecha que no perdonan. Y la Biblia dice que debemos perdonar ¿cómo? Como Cristo. Y es una decisión. O por ejemplo, Cristo dijo en Mateo 5:44, ¿qué debemos hacer con nuestros enemigos? Amarlos, amar a vuestros enemigos, al vecino que me saca la lengua, al vecino que te saca la lengua. Es más, esta semana llévale un refresco y una pizza. Dice Romanos 12:20, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pero una comida rica, no le voy a poner picante para que el vecino. No, habla de la actitud. Ya lo que Dios va a hacer con el vecino, esa es obra de Dios. Pero yo debo asegurarme que lo que aprendo de la palabra de Dios lo voy a aplicar. Señor, dame la gracia. Si tú dices que ame a mi enemigo, tú has derramado, dice Romanos 5:5, que Él ha derramado su amor sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Y lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, a ver cómo le hago, pero yo voy a amarlo y yo decido amarlo. Ya si el otro no quiere relación contigo, te grita, te insulta, pero tú ya te aseguraste en tu corazón que perdonaste, que amaste. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ejercitando lo que aprendemos, ejercitando la palabra de Dios. Y comienzas a aplicar estas verdades en tu palabra, en la palabra, en tu vida, y comienzas a crecer y madurar. Y también empiezas a crecer y madurar para discernir a los falsos profetas. Porque la Biblia nos sigue advirtiendo que en los últimos tiempos se van a multiplicar, que van a engañar, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Y yo creo que a los primeros que pueden engañar son los inmaduros carnales que andan llevados por todo viento de doctrina. Entonces cualquiera lo engaña. Y es más, cuando dicen sus herejías, yo he visto cristianos que cuando dicen sus herejías o sus cosas fuera de la palabra, esto hasta les aplauden. Hace tiempo, esta ya la he contado, pero ahorita les voy a actualizar lo que está haciendo ahora, a manera de denuncia. Este señor Marcos Witt, hace algunos años hay un video ahí de las muchas cosas que hace, pero él le decía a su público, miren, yo a mis hijos todos los días les digo, tienes que ser millonario. Y la gente, bravo, le aplauden. Cuando de eso nos quiere apartar Cristo, del amor al dinero, la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Pero saben que ahora, hace menos de un mes, sacó un libro que se llama Triunfarás. Como han de saber, lo que menos tiene es fundamento bíblico. Entonces invita a la gente a ser exitosa en el área que sea. Entonces hizo un programa en video donde entrevista él a triunfadores, porque él quiere mostrar que tú puedes triunfar, que tú puedes ser exitoso, y así se llama el libro que sacó. Insisto, esto es hace más de un mes, está actualizadito. Entonces invitó, entre los que alcancé a ver, no me puse a ver todo, pero dije, a ver, esto que me lo mandaron, invitó a sus triunfadores, invitó a un cantante que se llama Samo. ¿Alguien conoce a ese señor? Yo no lo había visto en mi vida, pero entonces ese es un triunfador. Pero luego invitó a otro cantante que se llama Kalimba. Y luego invitó a otro escritor que escribe entre filosofías humanas y algo de Biblia, pero muy torcido, que se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y luego invitó a un actor de televisión que se llama Héctor Sandarti. Debo decirles que en las entrevistas Dios no fue el tema, pero para nada, la Biblia nada. Por ahí medio uno quiso citar algo de la Biblia, pero nada. ¿Ustedes creen que lo está llevando al triunfo bíblico, a la vida victoriosa del cristiano? No tiene nada que ver, porque uno dice, bueno, a lo mejor hace años pues sí vimos al Marcos Witt, a lo mejor ya volvió a la palabra, mis hermanos, ya se apartó más. Y la gente sigue comprando sus discos. ¿Saben cuál sería una vida triunfadora, exitosa? Cuando lleguemos al final de nuestros días y podamos decir como Pablo en 2 de Timoteo 4:6. Estaba en los últimos días de su vida en esta tierra. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está, ¿qué? Cercano. Y vean, este es un
hombre victorioso en Cristo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese es un hombre victorioso en Cristo. Mucha gente, buena batalla, a lo mejor vería la vida de Pablo muriendo y diría, no, este cuate fracasó. Mira, pero Pablo dice, no, yo ya acabé la carrera, peleé la buena batalla. Son triunfos, son victorias en Cristo, vivir la vida que Cristo planeó y diseñó para mí, que es servirle, adorarle y predicarle y crecer y madurar para exaltar el nombre de Jesucristo donde quiera que voy. Esa es una vida victoriosa. Y no los triunfos de los que hablaban. Y a ver tus triunfos, decía, es que yo he vendido tantos. Dices, mira qué triunfante. Y a ver qué es el triunfo. Y el asunto es que eso permea en iglesias cristianas. Siguen queriendo ese tipo de triunfo del mundo mundano, que nos lleva a las riquezas, a tener más y más. Cuando dice la Biblia, repito, 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. De eso precisamente Dios nos quiere librar. Por eso necesitamos crecer y madurar. Por eso necesitamos la palabra. Por eso sí, miren, podemos predicar esto en 10 años. Y quizás algunos de aquí van a seguir igual que hoy o peor. O quizás no. ¿De qué depende? De que la palabra de Cristo realmente more abundantemente en tu vida. No hay otra manera. Si no, en 10, 15 años vas a tener las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas dificultades, sin enfrentarte, sin sabiduría. Pero necesitamos de verdad crecer. El mayor ejemplo de alguien que creció en sabiduría, ¿saben quién es? Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo fue Dios, pero vivió como hombre. Y dice Lucas 2:46. Fíjense, a los 12 años, 12 añitos. El otro día me decía un papá, hace tiempo me decía, es que mi hijito tiene 10 años, o sea, ¿qué le voy a decir? Que comparta de Cristo, está chiquito, que viva su niñez, la palabra. Miren, Jesucristo tenía 12 años, fueron a presentarlo, a hacer todos los trámites legales para su presentación, el registro civil de aquellos tiempos, y dice Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron, porque se había perdido, aparentemente, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, versículo 48, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años ya sabía perfectamente el propósito de su vida. Yo conozco gente que tiene 50, 60 años y no sabe qué onda con su vida, por falta de la palabra de Dios. Y dice versículo 52, y Jesús crecía, ahí habla su madurez, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Necesitamos crecer y madurar. Ahí está el ejemplo de Jesucristo. Él en ese momento se regresó con sus padres y ahí estuvo hasta qué edad? Hasta los 30 años que inició su ministerio. Mientras tanto, crecía en sabiduría y en estatura. Crecía en sabiduría y en estatura. Necesitamos crecer y madurar, mis hermanos. Termino con Hebreos 6:1. Dice la palabra de Dios, por tanto, dejando ya rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué significa perfección? Madurez. Necesitamos venir a la palabra de Dios, necesitamos meditar, no hay otra manera. No hay otra manera, mis hermanos. Yo de verdad veo como un gran privilegio que haya jóvenes, que haya niños que escuchen estas verdades. Porque muchos de ustedes, muchos de nosotros no escuchamos la palabra cuando éramos niños.
Nuestros padres tenían una religión, la religión que tiene la mayor parte de los mexicanos, seguramente los católicos, pero hoy ustedes que escuchan la palabra de Dios, aunque tengas 10 años, 9 años, 11 años, 15 años, dice la palabra de Dios en Hebreos 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes de que tomes decisiones por inmadurez que van a marcar tu vida el resto de los días que estés en esta tierra. Y los que ya por inmadurez tomamos decisiones, pues ahora venir a la palabra y que la gracia de Dios haga su obra en nosotros, pero no dejemos la palabra. Tiene que ser nuestro alimento de todos los días. Venir, meditarla y enseñarla. Amén. Vamos a despedirnos por hoy y continuamos en 8 días. Mis hermanos, meditemos en lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros debiéramos ser ya maestros? ¿Cuántos de nosotros tenemos años en Cristo y no estamos enseñando a otros? Todavía tenemos necesidad de leche, todavía tenemos necesidad de que se nos den los rudimentos de las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando ya deberías haber crecido, madurado, estar enseñando a otros en la palabra, que si viene una persona nueva, recién convertido, que tú te acerques y digas, yo te enseño la palabra, que enseñes la palabra en tu escuela, en tu trabajo. ¿Cuántos de nosotros debiéramos ser maestros y no lo estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros somos perezosos, holgazanes en la palabra? Tenemos tiempo para tantas cosas. Y está bien, hay tiempo para todo, dice la palabra. Y sí, podemos tener tiempo de diversión, tiempo de trabajo, tiempo de descanso. Pero un tiempo, el más importante de nuestro día, debe ser encontrarnos con Él y su palabra. Todos los días, porque ahí el Señor te va a alimentar, te va a nutrir, y luego te congregas como Él lo manda, y la enseñanza de la palabra de Dios predicada por ministros de Cristo te va a edificar, te va a hacer crecer, madurar. Eso es lo que Cristo quiere para nuestra vida. Por eso nos congregamos. Para eso está una iglesia. Una iglesia no es un centro de entretenimiento. Una iglesia es un lugar donde adoramos a Dios y conocemos más de Él a través de su palabra. ¿Cuántos reconocemos esta tarde que nos ha faltado tiempo con Dios? Pero que no nos quedemos en el reconocimiento, sino que verdaderamente con su gracia y fortaleza hagamos de la palabra de Dios nuestro alimento diario, que more abundantemente. Vas a ver cómo como papá tendrás sabiduría con tus hijos, como esposa, como esposo, como varón que tienes que ser el proveedor del hogar, tendrás sabiduría. Jóvenes, sabiduría para enfrentarse a un mundo que está bajo Satanás, dice la palabra de Dios. Un mundo que está preparado para que te apartes de Dios. Un mundo que está hecho y diseñado para apartarnos de las verdades del evangelio. En la prepa, en la universidad, en la secundaria, ya se enseñan tantas cosas contrarias a la palabra. No te sueltes de este alimento. Ven a la palabra de Dios. Léela, medítala de día y de noche, dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Quizás este llamado es para ti esta mañana, que te has ido deslizando y apartado de la palabra de Dios, que has perdido entendimiento de la palabra, que ya ves muchas cosas del mundo como si fueran buenas. Es que estás como niño, como niña espiritual. Ven nuevamente a la palabra. Regresa a tu primer amor, como dice Apocalipsis 2. Cristo les dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos recuerdan cuando se convirtieron? Era una necesidad orar, leer la palabra, congregarse. No podías pasar un día sin encontrarte con el Señor.
¿Cuántos han dejado su primer amor y han dejado de crecer y madurar? Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque nos dejaste la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Gracias porque tenemos la Biblia, Señor, la cual es inspirada completamente por ti. Y aquí están las verdades, los principios, los mandamientos que quieres que ahora vivamos como tus hijos. Yo te pido en el nombre de Jesús, por cada persona que nos escucha a través de las predicaciones en audio, en video, y por cada hermano y hermana aquí en Cristo, que tu Santo Espíritu le muestre si ha sido tardo para oír. Que tu Santo Espíritu le muestre si hemos sido holgazanes en dejar tu palabra, y que nos volvamos a tu palabra, porque así como Pablo le dijo a Timoteo, ellas te pueden hacer sabio para salvación. Necesitamos que tu palabra more abundantemente. Entonces tendremos discernimiento del bien y del mal. Nuestros sentidos espirituales estarán agudos, listos, atentos para saber qué viene de ti y qué no, qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es bueno y qué es malo delante de ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de esta mañana de haber compartido tu palabra, y que tu Santo Espíritu confirme esta palabra al corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.